Bueno, lo primero, muchas gracias a Podemos Asturias, a Suco, a las 40 y tantas personas que estáis conectadas. Y bueno, creo que cuadra muy bien lo que yo tenía pensado decir con lo que ha comentado Carolina y lo que ha comentado Julián, porque, o sea, son como planos distintos, ¿no? Carolina ha hablado fundamentalmente de Madrid, Julián ha hablado no solo, pero se ha centrado también mucho en España, en, digamos, en el ámbito nacional de Vox, su origen, sus influencias. Y yo quería hablar fundamentalmente de las tendencias europeas, ¿no? O sea, es decir, quería responder más bien a la cuestión de, bueno, hacer un mapa, ¿no? de las derechas extremas, radicales o identitarias, me da igual el nombre, europeas, y responder a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las tendencias dominantes, ¿no? En ese sentido, y cogiendo un hilo que dijo al principio Julián, sí que es verdad que yo creo que muchas veces cuando hablamos de estos partidos, en particular de Vox, ¿no? Pero en general de esa familia política, muchas veces nos referimos al fascismo histórico o a los neofascismos, y creo que es un tipo de referencia que a veces despista más que otra cosa, porque probablemente estamos ante algo, ante un fenómeno cualitativamente distinto, ¿no? Eso no quiere decir que sea completamente, que no tenga nada que ver, es decir, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando en el año 2014, 2015, ¿no? El Toro TV o Intereconomía se refería a Podemos, o incluso cuando Vox se refiere actualmente a Podemos, ¿no? Como neocomunista. Creo que va tan desencaminado decir eso como decir que Vox es neofascista, lo que no quiere decir que no haya, lo que no quiere decir que probablemente sin ciertas experiencias de la izquierda comunista y poscomunista Podemos no se entendería, como no se entiende Vox sin digamos, ciertas experiencias de las derechas radicales o radicalizadas en el siglo XIX y siglo XX. Bueno, dicho eso, eh, ¿cuáles son esas tendencias? ¿Dónde está ahora esta derecha identitaria, esta derecha radical? Yo creo que hay fundamentalmente dos tendencias, digamos, entre la inmensa variedad o fenomenología, ¿no? de las derechas radicales europeas, se pueden distinguir más o menos dos tendencias, ¿no? Una, que es de la que yo más hablé en el libro que comentaba antes Suco, ¿no? David, que digamos que es una tendencia que básicamente apuesta por la modernización de las derechas radicales europeas, y que es una tendencia que por etiquetar, digamos, habría representado y estaría en cierto modo representando todavía a Marine Le Pen en Francia, o el Partido de la Libertad holandés, o también hasta cierto punto los partidos de la derecha radical nórdica, el Partido del Progreso en Dinamarca, los demócratas de Suecia, o el partido, ahora se llaman los finlandeses, pero se llamaban los verdaderos finlandeses, eh, y, es una modernización a la que a veces ha hecho guiños también incluso AfD en Alemania, ¿no? Y que básicamente, en el caso francés, que es el que yo más conozco, eh, es una tendencia que piensa que dentro de, digamos, parte de la premisa de que en nuestras sociedades, o varias de las sociedades europeas, sobre todo del occidente de Europa, hay un patriotismo latente, y que lo que tienen que hacer las formaciones de derecha identitaria, derecha radical o extrema derecha es tratar de conectar con ese patriotismo efervescente y arrastrarlo hacia sus posiciones. Para ese, digamos, como especie de patriotismo banal, eh, para conectar y para interpelar a ese patriotismo banal, esas fuerzas piensan que deben aceptar o deben transigir con ciertos avances en materia, digamos, de liberalismo moral, como por ejemplo transigir con leyes sobre el divorcio,
leyes incluso sobre el aborto, por lo menos no metiéndose en ello, no alabándolo en público, pero por lo menos no criticándolo o no criticándolo demasiado, e incluso reconociendo ciertas formas de unión homosexual, no llamándolas matrimonio, pero reconociéndolas, ¿no? Con el objetivo de asumir tácitamente, a veces enfáticamente y otras veces tácitamente, esas conquistas del liberalismo moral, en Francia lo llaman societal, bueno, podemos decir moral, asumirlas para inmediatamente arrojarlas contra la comunidad musulmana de sus países. En el caso de Francia es muy claro, pero también en el caso de Holanda o incluso en el caso de Bélgica, sobre todo de la extrema derecha de Flandes, ¿no? Flamenca. En esos casos es muy curioso cómo estas fuerzas políticas aceptan, ya digo, pues por ejemplo, el divorcio o por ejemplo, bueno, en el caso del Frente Nacional, incluso Marine Le Pen, ¿no? Ella se presentaba ante los ciudadanos franceses como la candidata de las mujeres, que defienda a las mujeres, ¿no? Recuerdo en el año 2017, ella decía, yo soy la única candidata mujer y además soy la única candidata que defienda a las mujeres. ¿Por qué? Porque defiendo las libertades de las mujeres, el derecho a vestir como quieran, el derecho a ir por la calle sin tener miedo, el derecho por ejemplo, incluso a tener prestaciones sociales importantes. Ella sabía, ahí quizás hay un target especial en su caso, ella sabía, ella es una mujer divorciada con hijos, y ella sabía que tenía muy buena acogida y que tenía, digamos, digamos, uno de sus targets eran las familias monomarentales, ¿no? Monomarentales, muchas de ellas en dificultades económicas, sobre todo del norte y del noreste del país. Entonces, ella se presentaba como esa mujer moderna que defiende a las mujeres frente, ya digo, digamos, al arcaísmo musulmán. Lo curioso, por no hablar solo de Marine Le Pen, sino de otros partidos que hacen exactamente lo mismo, es que cuando ellos defienden los derechos de las mujeres o incluso los derechos de los homosexuales, o ya digo, el aborto nunca, claramente, pero el divorcio sí, bueno, ahora cuento una cosa, lo hacen, digamos, esencializando esas conquistas. Ellos nunca dicen el feminismo fue quien trajo esto, sino que de algún modo incorporan digamos, esas conquistas a una especie de cultura francesa o cultura alemana o cultura flamenca o cultura holandesa y dicen esto forma parte del modo de vida francés, del modo de vida holandés, del modo de vida flamenco o alemán, y no porque alguien haya luchado por ello, sino porque de algún modo estaban como ya inscritas como en potencia en las culturas nacionales de estos países y simplemente, digamos, la evolución histórica ha hecho que salgan a la luz, ¿no? Todo ello, insisto mucho en eso, para arrojárselo digamos, a las comunidades musulmanas de sus países. En ese sentido también son partidos que públicamente hacen grandes alabanzas al Estado de Israel, también para desprenderse del fantasma del antisemitismo. Y a esta aceptación, digamos, de un cierto liberalismo moral, añaden un progresivo desprendimiento de digamos, de las marcas más neoliberales en economía. Es decir, estos partidos progresivamente van incorporando la reivindicación de ciertos aspectos del estado del bienestar. El partido faro de todo esto siempre es el de Marine Le Pen, y ya en los años 90 empieza a hacer esto, no por algún tipo de convicción, digamos, social, sino
porque en los años 80 es un partido que nace en los 70, pero que en los 80 es cuando emerge, ¿no?, a la luz pública. Y en los 90, sobre todo a partir del año 95, con un discurso muy anti-inmigración, muy parecido en realidad al de Vox actualmente, con un discurso básicamente neoliberal, anti-inmigración y conservador en lo moral, y que habla de pena de muerte, etcétera, etcétera, logra tener una implantación importante, después de 10 años, en barrios populares. Y como se da cuenta que tiene un electorado dual, formado por, digamos, capas populares y capas altas, se da cuenta que tiene que mitigar ciertos aspectos, digamos, más antiimpuestos, antiestado, etc. Y poco a poco va integrando defensa de ciertas medidas sociales restringidas a los ciudadanos nacionales. Eso se va incentivando, es decir, cada vez hay más peso de lo neoliberal, menos peso de lo neoliberal y más peso de lo estatal, hasta que cuando llega Marine Le Pen están más o menos a la par. Y ella no hace más que, sobre todo coincidiendo con la crisis económica de 2008 y con la gestión austeritaria, no hace más que incidir, digamos, en los rasgos más sociales de su programa, ¿no? Y en el año 2012 o en el año 2017 realmente tiene un programa en el que hay una auténtica exaltación del Estado como agente económico, tanto para favorecer a las empresas francesas en el mercado, digamos, en el contexto de la globalización, como para defender a los trabajadores frente a, digamos, las deslocalizaciones, etc. Vale. Esa es una vía, ¿vale? Es una vía que ha tenido éxito, que ha tenido bastante éxito. Es una vía, ya digo, que fundamentalmente encarna el Frente Nacional, pero también el partido de Geert Wilders en Holanda, no tanto incorporando aspectos sociales, pero sí incidiendo mucho en el liberalismo moral, que es una vía que en su momento, en el año 2013, adopta Salvini en Italia. O sea, cuando Salvini accede al liderazgo de la Lega, de la Liga Norte, lo hace en un momento en que la Liga Norte está realmente mal, y él, aprovechando que siempre la Liga y el Frente Nacional habían tenido muy buena relación, y el éxito de la vía, digamos, Le Pen, de la vía Marine Le Pen, copia algunos, digamos, de los aspectos más socializantes de la estrategia, digamos, de Marine Le Pen. De hecho, Salvini es uno de los grandes críticos de la ley Fornero, que es una ley, digamos, de reducción de las pensiones, digamos, bueno, pues tiene ciertas marcas sociales, ¿no? Y bueno, y hasta cierto punto también Alternativa por Alemania lo copia esta vía en ciertos aspectos, ¿no? ¿Qué pretende esta vía? Como me imagino que se estará, o sea, que os lo imaginaréis, pretende en primer lugar desdiabolizar a sus partidos, convertirlos en partidos normales o normalizados, y sobre todo competir con, mejor dicho, tratar de atraer a un electorado que le será reacio hasta ese momento, que fundamentalmente es el electorado de clases medias y de clases medias funcionariales y de clases populares. De clases medias funcionariales tocadas por la crisis económica de 2008 y clases populares con una cierta vinculación biográfica con la izquierda. Y para eso, digamos, hacen incursiones bastante valientes, por otro lado, en el imaginario de la izquierda, en las propuestas de la izquierda, incluso a veces reivindicando figuras históricas de la izquierda, diciendo, bueno, estas figuras históricas ahora nos votarían a nosotros. Sería algo así como decir, en España no funciona muy... Bueno, sí, sería algo como decir, como si Vox saliera ahora diciendo que, haciendo carteles publicitarios, diciendo que Azaña votaría a Vox, o que Largo Caballero votaría a Vox. Nadie se imaginaría algo así, ¿no? Pues este tipo de... O incluso en un momento dado, por ejemplo, Marine Le Pen llega a reivindicar el legado social y de progreso del Frente Popular francés. Hay 3 frentes populares en el mundo en los años 30, es el de España, el de Francia y el de Chile.
Pues bien, uno de ellos, eso es, pues el de Francia, con Léon Blum, y Frente Nacional en el año 2016, que justo se cumplen, se habían cumplido, ¿cuántos son? 70, 80, del Frente Popular, hace una reivindicación, ¿no? Del Frente Popular. Bueno, esa es una vía, ¿no? Esa es una vía. Y obviamente es una vía que, digamos, mitiga, pone en un segundo lado, deja para los momentos más, digamos, más militantes, duros, la retórica anticomunista. No habla prácticamente, o sea, no tiene una retórica anticomunista, o desde luego no está en primera línea, porque saben que, porque pretenden aspirar a mantener o conquistar un electorado que puede tener algún tipo de ligazón biográfica, ¿no? Porque tu padre o tu abuelo ha sido el Partido Comunista o ha votado al Partido Socialista, o tú mismo. Yo hice un estudio de campo, ¿no? Ahí, y sí que en ciertas regiones de Francia era muy curioso, ¿no? Cómo te encontrabas a electores del Frente Nacional que te decían que en el año 2007 habían votado a Ségolène Royal, o que incluso en 2012 habían votado a Hollande, otros que habían sido grandes defensores de Mitterrand. Bueno, en fin, este perfil existe, ¿no? Bien, esa es una tendencia. Yo diría que esa tendencia, de la que en España se ha hablado bastante, y siempre hay este fantasma del rojipardismo, creo que es una tendencia a la baja, muy a la baja, en las derechas radicales europeas. Es una tendencia, digamos, que funcionó muy bien o bastante bien en la primera mitad de la década pasada, y es una tendencia que a partir del año 2016 con Trump empieza, y con la influencia que Trump ejerce en las derechas europeas, empieza a decaer. Y además, digamos, no solo es Trump, sino es Trump, es el Brexit y es, digamos, la mejora económica en Europa, o la relativa mejora económica después de la crisis, ¿no? Y según esta tendencia baja, sube la otra tendencia, que es hacia, yo creo que nos va a sonar más, que es hacia un repliegue identitario, repliegue conservador identitario, ¿no? Esta es una tendencia, digamos, que frente a los aspectos más innovadores de la otra, lo que privilegia es el conservadurismo moral, el liberalismo, neoliberalismo económico, y un nacionalismo muy fuerte teñido de aspectos nativistas, diría Casmud, o identitarios. Es una tendencia que piensa que el tema fundamental de Europa, de Occidente, ellos dirían, de Occidente en esta década, en la que ya estamos, es el tema de la identidad. Es el tema de la defensa de la identidad, a la que enseguida ligan con la tradición, con la nación, y con ciertos modos de vida, ¿no? Y piensan que reformulando, redefiniendo las derechas en una clave, digamos, desacomplejada, conservadora, identitaria, digamos, tienen la capacidad de ser mayoritarios a medio plazo, y sobre todo tienen la capacidad de lanzar, por así decir, una OPA hostil a las derechas clásicas, a las derechas tradicionales. Es decir, es una estrategia, digamos, es una tendencia que lo que pretende es, digamos, reemplazar a las derechas tradicionales, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo de Vox? Reemplazar al Partido Popular. Pero claro, cuando lo reemplaza ya no es igual que el Partido Popular, proponiendo, digamos, algo cualitativamente distinto. Julián en realidad ha comentado varias cosas de esto también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reemplaza? ¿Qué pretende? Fundamentalmente pretende, uno, digamos, claro, ellos dicen, ¿cómo podríamos lograr eso? Azuzando las contradicciones de la derecha tradicional o de la derecha convencional. ¿Para qué? Para lograr que esa derecha, digamos, acabe finalmente extinguiéndose. Y, digamos, un pedacito de esa derecha, digamos, la más liberal,
del centro liberal, digamos, se quede un poco desnortada y, digamos, forme, en caso de Francia, por ejemplo, se alíe con Macron o con cosas parecidas a Macron. En el caso de España pensaban en Ciudadanos, o se quede simplemente como una opción pequeña y la otra parte de la derecha acabe uniéndose a una especie de unión o recomposición de las derechas en la que la clave es que el polo hegemónico no es la derecha tradicional desgajada del PP, sino es, digamos, la nueva derecha, ¿no? Sería algo así como reconstruir las derechas en España de tal manera que el polo dominante sea Vox o el entorno de Vox. No es algo tan raro porque ciertamente en Italia ya pasa. En Italia, digamos, la voz cantante, la voz dominante de la derecha no la lleva Berlusconi, en absoluto, y obviamente menos la democracia cristiana tradicional. La lleva Fratelli d'Italia ahora mismo, o la lleva la Lega. En Francia veremos qué pasa, pero digamos que la voz cantante de la derecha no la lleva los republicanos, sino que la lleva el Frente Nacional y la lleva a un mundo, y esto nos puede, yo creo que hay muchos paralelismos con España, hay un mundo entre la derecha clásica y la extrema derecha muy efervescente de think tanks, periodistas, gente que se está moviendo tratando de unir esos mundos con la consigna de la unión de las derechas o la recomposición de las derechas, pero una recomposición, una unión que implica constantemente girar a la derecha hacia la derecha. Y estas derechas, bueno, ya lo vemos, ¿no? Reivindican, digamos, se proponen digamos, dar la batalla cultural a la izquierda, ser, digamos, la derecha desacomplejada, y ellos, frente a la otra tendencia, dirían, bueno, los otros dicen que quieren modernizar la derecha, pero lo que hacen es básicamente incidir más en sus complejos, es decir, aceptar cosas de la izquierda. Pongo un ejemplo, que no me quiero extender mucho más. Yo recuerdo hace un par de años le hice una entrevista a Marion Maréchal Le Pen, que es la sobrina de Marine Le Pen, en un momento en el que todavía Vox no... de hecho, fue unos días, unas semanas previas al primer Vista Alegre de Vox. Y lo curioso es que le pregunté por qué ella había sido hasta ese momento diputada de la Asamblea Nacional Francesa y había sido la diputada más joven de la Asamblea Nacional Francesa y mujer en un momento en el que, de hecho, era el momento del Me Too. Entonces, bueno, yo le pregunté por el Me Too, cómo lo vivía ella, y salió el tema del feminismo, ¿no? Y contrariamente a su tía, Marine Le Pen, que unos meses antes había hecho campaña, digamos, reivindicándose como la verdadera feminista, ella dice, no, 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 eso es transigir con el mundialismo, con el globalismo, con el pro, digamos, con la ideología pro, ¿no? Entonces, no, no, no. Ella dice algo que ahora Vox repite todo constantemente, que es como la izquierda ha perdido la guerra de clases, se ha inventado la guerra de sexos. Y nosotros no transigimos ahí, nosotros somos una fuerza claramente antifeminista que lo que se dedica es a subrayar las contradicciones del feminismo, no a piratear el feminismo, digamos, para apropiárselo, sino a claramente reivindicar las contradicciones. Y bueno, otra cosa, bueno, una cosa que diría es, bueno, ¿dónde está Vox aquí, entre estas dos tendencias? Obviamente está en la segunda. Creo, de hecho, hoy sábado, en Madrid se reúne Vox con personas por ejemplo, con esta mujer que os estoy diciendo, Marion Maréchal Le Pen, pero también con un eurodiputado de Fratelli d'Italia, de Hermanos de Italia, y también Germán Terç, etcétera, etcétera, ¿no? En general, gente, digamos, que está en la órbita de un grupo parlamentario europeo que se llama los conservadores y reformistas europeos. Es importante ese grupo porque, claro, cuando Vox va al Parlamento Europeo, no se alía con Marine Le Pen y digamos, y con los grupos más tradicionales de la extrema derecha, sino que se alía con un nuevo tipo de derecha identitaria euroescéptica light que crea en su momento los conservadores británicos, que ahora ya se han ido, pero que, digamos, los conservadores británicos se sienten incómodos
con el federalismo europeo y con ciertos aspectos demasiado moderados del Partido Popular Europeo, y crean otro grupo, que es este de los conservadores y reformistas europeos. En ese grupo, ¿quién está? Los polacos del PiS, se llama el PiS, el Justicia y Ley, está Vox, está Hermanos de Italia, están todas estas fuerzas de derecha radicalizada que están queriendo romper a las derechas y, digamos, traccionar a las derechas convencionales hacia su lugar. Y su modelo digamos, político es Polonia y es Hungría. Y de hecho, no debe extrañar, ¿no?, que con quién se relaciona más, o a quién pone como modelo constantemente Santiago Abascal, a Hungría y a Polonia, como ejemplos de, bueno, y esto, pero como ejemplos de, digamos, del modelo de democracia iliberal o restringida que ellos quieren, con una retórica muy fuertemente anticomunista. Y bueno, y la última cosa que diría es, bien, Ayuso, lo interesante de Ayuso, que antes comentaba Carolina, ¿no?, es que Ayuso y Aznar, por eso lo habéis comentado y es muy importante, ¿no?, se dan cuenta de esto. Ellos pertenecen, en cierto modo, están muy cerca de esa tendencia conservadora identitaria. Conocen, o sea, están cerca, la conocen, se dan cuenta de su potencial y dicen, bueno, digamos, esto está en marcha, lo que debe hacer un partido de la derecha convencional como el Partido Popular es acercarse a esta tendencia para que esta tendencia no me coma la tostada. Es decir, encabezar hasta cierto punto esta tendencia. Y por eso, yo creo que es, en cierto modo, lo que ha hecho Ayuso, encabezarla, o lo que hizo Boris Johnson en su día en el Reino Unido, y lo que está proponiendo Aznar, pero también lo que está tensionando al Partido Popular, porque mientras tenemos un Ayuso, tenemos a un Feijóo que está haciendo claramente maniobras para tratar de, bueno, de que en los próximos meses, y yo creo que lo vamos a ver, puede haber maniobras para que Feijóo sea el líder del Partido Popular. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se posiciona el Partido Popular de Casado con la moción de censura que anuncia Vox para el próximo otoño. Y vamos a ver qué pasa con el mundo del Partido Popular, que yo creo que es la clave, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Partido Popular en los próximos meses, ¿no? Y en general, diría, con la familia, digamos, de la derecha conservadora tradicional. Y me quedo hasta aquí porque si no, no va a haber tiempo para las preguntas.